Ola, que hai, lectores? Hoy voy recomendaros un libro de los que más me prestaron los últimos años, y non solo a mí, porque este libro ganó en 2014 el premio al libro del año de la tertulia Malory, y esos non lles vale cualquier cosa, ¿eh? La tertulia Malory y un grupo de xente, los más de ellos escritores en lengua asturiana, que se vienen axuntando todos los viernes na cervecería Tom Malory del Entrego para falar de literatura y la vida en general. Y desde hace unos años vienen dando un premio propio al libro que más os prestó en el año. Todo ello autogestionado y de manera totalmente independiente. Pero bueno, vamos a centrarnos, que todavía non vos dixen ni que libro era. Este que tengo en las manos, que se llama Más espeso que el agua, de Consuelo Vega. Más espeso que el agua é un libro de narrativa, axunta una serie de relatos y microrelatos. Foi publicado en 2014 pola editorial Saltadera. La autora deste libro, Consuelo Vega, é unha escritora llerana que combina un registro lingüístico moi cuidado con una capacidad bárbara para observar los pequeños detallinos de la vida de todos los días. Los dramas que aparecen neste libro a priori non son grandes dramas, son cosas que nos acompañan todos los días, separaciones, enfermedades, el fecho de abellar, las relaciones de pareja abusivas, la muerte de seres queridos, pero é precisamente por esa cercanía por lo que resulta tan intensa la emoción que transmite. La voz narrativa de Consuelo Vega é capaz de aportar un punto de vista irónico y algamar a la fin una sensación agridulce. Esto siempre lo cuento, pero la primera vez que llegué Cera Frío, que fue el relato que cierra el libro, fue para mí una experiencia literaria única, porque cuando llegué pensé cuántas experiencias son tan comunes para las mujeres como el de ir a depilarse y tan desconocidas para los paisanos. Si queréis entonces reflexionar sobre la mirada y la experiencia femenina, este libro está lleno de ocasiones para ello, porque igual que todos habitamos el mismo mundo y no hay un mundo para mujeres y otro para paisanos, la literatura tampoco hay una literatura masculina o femenina. La literatura hay una sola y nos enriquece a todos por igual, dándonos la oportunidad de ponernos en la piel del otro o de la otra. Y este el microrelato titulado Europa. Antroxo nubieu. Xela y un grupín de moces sienta terecíu nes escaleres de la Plaza al Sol, con les bolsas del Mercadona a cuestes y un par de litrones todavía por beber. Van disfrazadas a xuego. Todos lleven una túnica finuca de colores, moda peplum, y brazos al aire col letrero Cuentos internacionales na espalda. Per delante, una lle UNICEF, otra la ONU, otra Europa, otra la OIA. Nes hores frías de la madrugada llega a la plaza un garrapillo alegre de rapazos bien calentinos nos disfraces de toros y comandados por un torero que non se tiene de pie. Europa, que ya perdió la mitad de las estrellas del disfraz, fala con ellos y sienten todos juntos. Les caes van quedando puerques y vacíes. Los bares piesyen y les últimas Coca-Colas de litro y medio ruedan cuesta abaixo regando el suelo con los restos de vodka y refresco. Europa y un toro, el más roxín, marchen xuntos y abrazados. Al dar vuelta a la esquina contra la Caimón, ella agachase a vomitar. Pasan xunto a un par de chavalines que están durmiendo en un balcu de la Plaza Riego, xunto a otro que llora la mona en sin consuelo, zarapiquen y caminen en sin norte. El toro quiere besala, pero la boca pesta y todavía vomitaos. Non saben pa onde dir, viven con les familias, está frío y tan borrachos. Igual se podían gustar, igual se podían conocer, pero de ellos el sueño y avellugan en un portal. Más tarde, ella abre los huellos, mucho más serena, y míralo en tientes. Espelurcia y puerco, con mal color y un disfraz de saldo. Xíngalo para que despierte. Ve esos huellos rosacosos, la boca torpe y diz: non sé Zeus, pero tú tienes muy poca épica. Pues nada, convídovos a entrar na cla invisible de Más espeso que el agua y hasta la semana que viene.